Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre escritura argumentativa. Mi nombre es Rosa Luisa Cedillo Villar y les voy a platicar sobre cómo escribir textos académicos. Primero algunas recomendaciones. Google Docs, Word Reference and Language Tools y Purdue Grading Lab son buenos recursos para aprender a escribir bien. Algunos recordatorios básicos. ¿Cuál es la estructura básica de una oración? Sujeto, verbo más complemento. El sujeto es quien o quienes realizan la acción. Puede ser singular o plural. Singular, él, ella, tú. Plural, ustedes, nosotros, ellos. El verbo es el que realiza la acción. Barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir. Y el complemento describe tanto al sujeto como describe la acción. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos de un texto argumentativo? Primero, la introducción, el desarrollo, conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que debe contener una introducción? Sobre qué es lo que voy a escribir, cuál o cuáles serán las preguntas eje, cuál es el tema central que motiva la escritura del argumento principal, es decir, qué me lleva a escribir esa reflexión, ese ensayo o ese texto. En el desarrollo es importante identificar cuántos o cuál es el argumento que voy a defender. Asimismo, investigar de manera previa evidencia que a mí me permita argumentar los argumentos que estoy planteando. Y finalmente, en las conclusiones, se sintetizan los argumentos, se destacan las ideas fundamentales y se señalan cuáles pueden ser las posibles preguntas para el futuro. Ahora, recordemos que en las referencias bibliográficas se debe de señalar todo texto leído, del cual se extrajeron ideas, citas, datos o finalmente forman parte de nuestro análisis previo o investigación previa antes de nosotros realizar este trabajo. Ahora, veamos algunas páginas útiles. Aquí les dejo la liga de Word Reference y en esta podemos nosotros usar español gramática, donde veremos las principales reglas gramaticales, español definición, donde podemos buscar definiciones, por ejemplo, endeble. Y acá en esta búsqueda de endeble, nosotros podemos darnos cuenta que viene sinónimos de la palabra endeble, débil o de poca resistencia es la definición, pero si nosotros le damos clic a sinónimos, pues nos arrojan los sinónimos: endeble, flaco, delicado, frágil, quebradizo, delgado, flojo. También nos da un pequeño elemento de gramática. Nos dice cómo conjugar cualquier verbo. Si tenemos alguna duda respecto a las conjugaciones, y en la definición de la palabra que busquemos, podemos buscar diversas palabras, viene una liga a la definición de la Real Academia de Lengua Española. Entonces también esto, Word Reference nos permite vincular con la definición, digamos, oficial de la Real Academia, buscar sinónimos y ver su uso de manera contextual, su uso gramatical adecuado, ¿no? Ahora, en el laboratorio de escritura de Purdue, en la sección de el laboratorio de escritura en la versión de español, pues tenemos cómo citar en formato APA. Da una explicación general del formato, las citas cuando se refieren uno o dos autores y cuando es una cita narrativa, una cita textual, y nos provee algunos ejemplos. Del mismo modo, cuando son
las listas de referencia de 1, 2, 3 autores, lo cual es muy útil. Reglas básicas para realizar referencias. Entonces, todos estos elementos pues nos son útiles para cuando nosotros estamos escribiendo. En el Language Tool, nosotros podemos registrar esta herramienta y agregarla a nuestro Chrome. Entonces, si podemos acceder a la versión gratuita y justo nos va revisando de manera automática la concordancia entre los verbos, los sustantivos y los sujetos. Entonces es muy útil para que lo vaya revisando de manera automática. Finalmente les recuerdo la importancia de usar Google Académico. ¿Por qué? Porque aquí podemos realizar búsquedas cerciorándonos que los recursos que nos proporcionan son recursos que ya fueron validados y provienen de fuentes confiables. Entonces acá usamos un recurso que es uno de los artículos. Aquí encontramos uno de los artículos que leímos para realizar este ejercicio de ensayo. Entonces ahora sí pasemos a nuestro ejercicio. Primero, es importante, yo creé un documento en Google Docs como este. Le voy a subir un poco el zoom. Y aquí es muy importante una cosa. Primero, que siempre tengamos presente cuál es nuestra pregunta eje. Entonces yo recomiendo siempre que empecemos a estructurar un ensayo, pues plantear de manera fehaciente la pregunta. En este caso, ¿cuáles son los efectos socioeconómicos más importantes de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana? Después, enlistar nuestros argumentos, ¿no? En este caso, los argumentos, una vez que revisamos todos los textos, en este caso, aquí en esta sección pueden ver los textos que revisamos, que finalmente fueron 2. Fue el texto de análisis de los efectos del COVID-19 en la economía mexicana y el otro texto fue el COVID-19 y el desplome del empleo en México. Entonces aquí están ya los dos textos en PDF. Acá los vamos a dejar a un ladito. Entonces una vez que revisamos estos dos textos, pues nos dimos cuenta que lo que es posible argumentar como efectos socioeconómicos más importantes de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana son la caída del PIB, la pérdida de empleos y la afectación del sector terciario y el empleo informal. De manera tangencial también se menciona la alta inflación, pero por espacio solamente nos vamos a enfocar en estos 3 argumentos y los artículos mencionan posibles soluciones a dichas problemáticas. Entonces, una vez que ya identifiqué después de la lectura de estos artículos, pues paso a construir mis referencias bibliográficas en formato app. Entonces, para el caso de 3 autores, nos dice la lista de referencias del Purdue Writing Lab que se debe poner el apellido, el nombre no se pone completo, sino nada más la inicial del nombre, punto, el apellido del segundo autor, igual punto. En el caso de tener un guión, se asume que esto es un solo apellido, entonces se respeta Macías Durán y la inicial del nombre, la fecha de publicación, el título de la revista, el volumen, el número, el mes y las páginas, y que en este caso, como es un recurso electrónico, pues se le vincula con la URL o digamos el número único con el cual podemos encontrar este artículo, que es conocido como DOI. Entonces, esto hacemos para los 2 artículos con la misma estructura: autor, fecha, título, revista, volumen, número, mes, página y URL. Entonces, esta es solamente el draft, la primera aproximación. Una vez que nosotros ya tenemos este draft, con este ejemplo nos vamos a la siguiente parte, ¿no? Que es la búsqueda de evidencia para sustentar argumentos. Yo voy a sustentar 3 argumentos, que son
básicamente la caída del PIB, la pérdida de empleos y la afectación del sector terciario. Esos son mis 3 argumentos que yo voy a desarrollar en este ensayo. Entonces, voy a buscar evidencias en mis artículos. ¿Cuáles son esas evidencias? Yo lo leí y entonces copié algunas citas, aquí están marcadas, de las cuales yo encontré información relevante haciéndome que podrían responder la pregunta planteada, ¿no? al inicio de este trabajo, es cuáles son los efectos socioeconómicos más importantes de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana. Con esa pregunta yo leí intencionadamente estos 2 artículos y entonces empecé a buscar citas marcadas en azul que justamente me proveyeran dicha información en ambos textos. Entonces yo los leí y marqué específicamente las secciones en las cuales yo encontrara esa evidencia. Una vez que yo subrayé estos datos, los transcribí en mi documento. Entonces aquí está el artículo de Chiachoa y otros. Y entonces me voy a la página 269 y aquí encuentro, ¿no?, el escenario de recesión mundial. Es un escenario de recesión mundial, página 269. 270. El PIB del primer trimestre de 2020 disminuyó 1.6. Y aquí está. El PIB del primer trimestre disminuyó 1.6. Después, por componentes, durante el primer trimestre el PIB de las actividades el PIB de las actividades secundarias terciarias descendió 1.4 y aquí está el mismo dato y señalo la página. Cuando yo inserto cosas que no son del autor pero son mías, yo tengo que ponerlas en estos paréntesis porque son inserciones mías, no son del autor. Entonces lo mismo hago para cada uno de los argumentos que voy a sustentar con base en evidencia que proviene de artículos, de información validada, de información académica, y entonces así lo hago con todos y cada uno de los argumentos. Una vez que ya hice esto, pues ya tengo mis referencias y entonces procedo a escribir y a construir el artículo. En este momento yo ya tengo un título para mi artículo, en este caso, consecuencias socioeconómicas de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana. Incluso por consecuencias socioeconómicas de la pandemia durante el confinamiento, que fue la parte cuando fue más drástico. Entonces, consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana durante el confinamiento. Tiene una introducción, un desarrollo, lo voy a marcar en negrita solamente para que se vea la diferencia. Esto no necesariamente se tiene que realizar, pero es posible hacerlo para mostrar las secciones. Y es un ensayo cortito de 2 páginas, pero que tiene toda la estructura que requerimos. Primero, entonces, se señala, el presente ensayo tiene por objetivo esbozar cuáles son los posibles efectos socioeconómicos más importantes de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana. ¿Qué implica esto? Solamente yo, aquí, en mi objetivo, establecí claramente cuál es la pregunta que se quiere contestar. Después, digo, por esto, es importante, lo que yo voy a defender son 3 argumentos: la caída del Producto Interno Bruto, la pérdida de empleos y la afectación del sector terciario. Establezco en la introducción cuáles van a ser mis argumentos que yo voy a defender. Y finalmente, yo nada más, a partir de lo anterior, estas son palabras links o palabras que buscan enlazar oraciones. A partir de lo anterior, las que están subrayadas en verde, a partir de lo anterior, en la sección de conclusiones se plantean algunas reflexiones y formulan algunas preguntas. En el desarrollo, lo primero que hago es establecer el orden de mi argumentación. El orden argumentativo se encuentra dividido en 3 secciones. Primero, se mostrará evidencia de la caída del PIB
en 2020. Segundo, se intentará dimensionar con cifras la enorme pérdida de empleos, particularmente empleos informales. Tercero, se mostrarán algunos datos que hacen evidente la afectación al sector económico terciario, servicios. Esto con la finalidad de dimensionar los principales efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19. Este es mi objetivo principal y solamente estoy parafraseando y haciendo referencia a mi objetivo en mi introducción. Aquí empiezo a señalar con base en evidencia. Si se fijan, ¿cuál es mi evidencia? Pues los datos que provienen de otros textos. Y entonces aquí van a encontrar en morado todas las citas textuales. Y lo que es importante es que todos los párrafos quedan enlazados por estas frasecitas que vinculan una oración y la siguiente. Obviamente las inserciones que yo haga, pues las tengo que poner en este tipo de paréntesis, corchetes, y empiezo. Mi primer argumento, un párrafo, mi segundo argumento, segundo párrafo, mi tercer argumento, tercer párrafo, mi evidencia, todas las citas y todos los datos están citados, por eso están en morado. Y finalmente escribo mis conclusiones y pongo mis referencias bibliográficas. Mis referencias bibliográficas tienen esta pequeña... aquí si nosotros la subrayamos, nos vamos a formato y aplicamos una sangría. Entonces el tipo de sangría que está aplicada aquí es la sangría tipo francesa de 1.27. Entonces eso también es una regla APA. Y si se fijan en las conclusiones, yo señalo: finalmente, a manera de conclusión, es relevante señalar que los principales efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana son la drástica caída del PIB, la masiva pérdida de empleo y la grave afectación al sector económico terciario. Sin embargo, calcular los efectos socioeconómicos de largo plazo en la economía mexicana aún no es posible, por lo que quedaría por responder si será posible recuperar los puestos de trabajo al nivel anterior a la pandemia, qué tipo de empleo será el que más rápidamente se recuperará, y será posible apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que se vuelva a reactivar el sector económico terciario. Como ven, una conclusión debe primero referir los argumentos de manera breve y concisa, señalar qué es lo que se discutió y plantear algunas posibles preguntas para el futuro. Entonces, preguntas o soluciones, usualmente. Entonces, esta es la estructura de un texto argumentativo de tipo académico, y es importante tanto aprender a citar en formato APA, que ustedes los ejemplos los encontrarán moradito, e identificar los diferentes tipos de citas. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias.